Muy buenas noches, hoy es 9 de mayo, viernes, y también hoy hay noticias. Yo soy Memo Flores, iniciamos noticias a tiempo. Vámonos con el resumen de la información de la semana. El lunes, el 4 de mayo, Claudia Sheinbaum le habló claro, pero a Morena. Lo hizo a través de esta carta que había enviado ya hace algunos meses y que no había hecho pública. Ella misma había comentado que se iba a esperar a que Morena le hiciera pública. ¿Quién fue la encargada? Luisa María Alcalde, que durante la sexta sesión ordinaria del Consejo Nacional del Partido así lo hizo. No fue una cortesía institucional, fue una advertencia frontal de parte de la presidenta. No es de nuestro movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas de un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros. Morena es unidad. Morena no mira a nadie de arriba a abajo, a menos que sea para ayudar a levantarse. El mensaje fue leído ante 364 consejeros de Morena reunidos en el World Trade Center, allí en la Ciudad de México. Una llamada a regresar a los principios fundacionales del llamado López Obradorismo: austeridad, honestidad y humildad. Pero el tono de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, dejaba ver algo más, una preocupación real por el rumbo que está tomando su propio movimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum en anteriores ocasiones había criticado el uso de recursos públicos para viajes al extranjero. Denuncia el turismo político disfrazado de agenda institucional. Complicado no pensar que este mensaje fue dirigido a Gerardo Fernández Noroña y otros cuantos senadores, diputados y alfiles de Morena, como Pedro Aces, que han hecho turismo político electoral. ¿Cómo olvidar esa imagen de la visita de Pedro Aces, el líder sindical, al Papa Francisco, mediante la cual subió una fotografía donde él aparece al primer cuadro y luego desaparece a las 3 personas que lo acompañaban? La presidenta lanzó un mensaje incómodo también. Los cargos no se pueden heredar, la política no es negocio y el poder no es un premio. Sin dar nombres, alude a los clanes familiares que han tomado el control de varias entidades, de varios estados, a los legisladores que promueven su imagen con dinero público. Casos concretos como la diputada Andrea Chávez, que llenó Chihuahua con clínicas móviles y con espectaculares. Es un llamado de atención, pero también una radiografía política de lo que se está viviendo actualmente en Morena. Porque si la presidenta de la República tiene que recordar estos principios dentro de su propio partido, es porque algo se está desviando dentro de su propio partido. En más información del lunes, el gobierno de Donald Trump lanzó una nueva medida de política migratoria. Interesante, ofreció $1,000 a quien se autodeporte voluntariamente usando una aplicación. Se trata de la CDP One, antes conocida como CDP One, una aplicación originalmente lanzada por la administración Biden para facilitar citas de solicitudes de asilo. Ahora, bajo Trump, la misma herramienta se convierte en un mecanismo de salida. El gobierno ofrece incentivos económicos de $1,000 a quienes declaren su intención de abandonar el país y usen la app para coordinar su regreso. El pago se realiza una vez confirmado el viaje del migrante a su país de destino. What we thought we'd do is a self-deport, where we're going to pay each one a certain amount of money, and we're going to get them a beautiful flight back to where they came from, and they have a period of time. And if they make it, we're going to work with them so that maybe someday, with a little work, they can come back in if they're good people, if they're the kind of people that we want in our company, industrious people that could. Actualmente, cada deportación de un migrante en Estados Unidos cuesta alrededor de $17,000, según datos oficiales del gobierno norteamericano. El argumento de esta medida, el de los pagos de los $1,000 a cada migrante que se autodeporte, es puramente económico. Sin embargo, abogados de inmigración advierten que el proceso no está contemplado en la ley como una salida voluntaria. Irse a través de la app no garantiza un regreso legal en un futuro, como sugiere el gobierno. La aplicación ofrece una opción para presentar su intención de partir y menciona supuestos beneficios, pero también advierte consecuencias por no hacerlo,
como multas de hasta $5,000 o detención. La medida llega justo cuando Donald Trump cumple sus primeros 100 días de regreso a la Casa Blanca en su segundo mandato. Los cruces ilegales han bajado significativamente, pero deportar a quienes ya están dentro de su país sigue siendo el reto más grande de la administración de Donald Trump. Y vámonos a la información que llamó la atención el pasado martes. El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, confirmó la renuncia de Guillermo Calderón y el nombramiento en su lugar de Adrián Rubalcaba como nuevo director del Sistema General de Transporte Metro. Rubalcaba, exalcalde de Coajimalpa y político con trayectoria en varios partidos, asume el cargo en medio de una crisis profunda de fallas técnicas y demandas de mayor seguridad dentro del servicio Metro. A pocos días, creo que 2, de asumir sus funciones enfrentó su primer incidente, una falla en la barra guía de un tren entre Oceanía y Deportivo Oceanía en la línea B. Dejó varado el convoy durante 20 minutos, obligando al desalojo de los pasajeros. El servicio fue provisional durante varias horas con apoyo de unidades de transporte convencional. La operación normal se restableció hasta el día jueves por la mañana. Rubalcaba agradeció la colaboración de autoridades y la paciencia de los usuarios afectados. El mismo martes, el gobierno de los Estados Unidos anunció un golpe directo al cártel de Sinaloa. Fue la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien informó el decomiso más importante de fentanilo en la historia reciente de aquel país. El operativo estuvo a cargo de la DEA, la Administración de Control de Drogas, y se extendió a varios puntos del sur del país. Se incautaron 11.5 kilos de fentanilo, incluyendo 3 millones de pastillas, 35 kilos de metafetaminas, otros 35 de cristal, 7.51 de cocaína, 4.5 de heroína y 49 armas de fuego, muchas de ellas modificadas o fantasmas, $5 millones en efectivo y 6 vehículos. El operativo estuvo desplegado en Albuquerque, en Phoenix y en estados como Nevada, Oregon y Utah. Todo esto es producto de una investigación que duró 6 meses. El presunto jefe de la red es Heriberto Salazar Amaya, a quien la fiscal Bondi identificó como un integrante de alto rango de este cártel, del cártel de Sinaloa. And we're very proud to announce today a historic Sinaloa cartel arrest, and it marks the most significant victory in our nation's fight against fentanyl and drug trafficking to date. This multi-agency operation led by DEA with our local, state, tribal, and federal partners targeted one of the largest and most dangerous drug trafficking and foreign terrorist organizations in our country. Bondi mencionó que los detenidos no serán deportados, serán procesados en Estados Unidos y condenados a las penas más altas posibles. Incluso mencionó que podrían ser enviados a la prisión de Alcatraz, esta prisión antigua, actualmente centro turístico que Donald Trump ha prometido que reabrirá allá en la costa de San Francisco. Por su parte, en México, ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al decomiso durante su conferencia del miércoles. Reconoció el golpe y aseguró que en el país también se combate, que en México también se combate el crimen organizado. Entonces ayer, pues lo que se hizo fue una detención y un decomiso muy importante de pastillas de fentanilo en Estados Unidos. Ellos lo vinculan con un grupo delincuencial de México, pero tiene que ver, pues esencialmente, con operaciones también de nacionales estadounidenses del otro lado de la frontera. La presidenta habló de coordinación, pero la operación, el decomiso, la captura de estos líderes y la estrategia vinieron de los Estados Unidos. No sé a qué coordinación se refiere. Pero bueno, vámonos con más información. Información del miércoles. El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, informó que la venta de vehículos ligeros empiezan a tener ya repercusiones del tema de los aranceles de Donald Trump. A pesar de que también durante la semana anunciamos que se le había quitado el arancel de 25% a las autopartes producidas en México. La venta de vehículos ligeros en el país cayó un 4.6% en abril, esto en comparación con el mismo mes del 2023. Se trata del peor abril desde el 2023, con una venta de 108,000 unidades vendidas. Especialistas atribuyen la caída al panorama económico incierto y al impacto de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. Pese al retroceso mensual, el acumulado anual mantiene
una tasa positiva. En el primer trimestre, de enero a abril, se vendieron más de 473,000 vehículos aquí en México, un avance del 1.4% respecto al mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, crece el interés por opciones más accesibles, más baratas. La venta de autos seminuevos subieron 4.9% en el primer trimestre del año. Esto, información de la Asociación Mexicana de Venta de Automotores. Este mismo día, como parte de la estrategia de combate a la inmigración ilegal en los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lanzó un nuevo spot a través de YouTube en México. Los usuarios de este medio de comunicación digital reportaron que un nuevo spot del gobierno estadounidense comenzó a circular por la plataforma. El video es protagonizado por la secretaria de Seguridad Nacional. No crea que es una inteligencia artificial, es Kristi Noem. El mensaje está doblado al español y exhorta directamente a los migrantes indocumentados a utilizar la aplicación CBP Home para autodeportarse. Ya lo explicamos aquí, esta app se presenta como una supuesta vía legal y voluntaria para abandonar Estados Unidos, aunque en los hechos ni es legalmente voluntaria ni ofrece beneficios reales para poder volver en algún futuro a los Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso y al final los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100,000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Ahora, los inmigrantes ilegales pueden autodeportarse para evitar multas y encarcelamiento usando nuestra aplicación CBP Home. Estados Unidos cumplirá. El tono del nuevo spot es prácticamente idéntico del anuncio anterior, el que se difundió por televisión abierta mexicana hace algunas semanas. En ese spot, la misma funcionaria advertía a los migrantes de no intentar cruzar hacia los Estados Unidos. Y vámonos ahora con información del jueves, con la famosa elección del Poder Judicial. Está ya en cuenta regresiva. Falta poco para este 1 de junio. Poco menos de un mes, donde los ciudadanos van a elegir en las urnas a sus próximos jueces, magistrados, ministros. Las boletas ya están impresas, ya se están distribuyendo. Pero esta semana, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, controlada por Morena, comenzó una batalla legal con el INE. Busca impugnar el registro de 26 candidatos judiciales. 18 de ellos tienen un historial muy cuestionable y 8 más no cumplen con el promedio académico mínimo, un requisito que debió haberse revisado desde el primer filtro. La reforma judicial fue propuesta por López Obrador, fue impulsada por Morena y hubo seguimiento por parte del gobierno de Claudio Sheinbaum. Ellos llevaron a cabo una tómbola. Ahora buscan eliminar postulaciones que en su mayoría pasaron por los filtros de idoneidad. Filtros que fueron respaldados y vigilados por los propios poderes a través de los comités de evaluación. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, el senador VIP, Sergio Gutiérrez Luna Gutierritos, de la Cámara de Diputados, han solicitado al INE la cancelación de esta veintena de candidatos al Poder Judicial, alegando que carecen de uno de los requisitos más básicos, buena reputación. El proceso de selección de estos candidatos ha sido un caos desde el principio. Las listas presentaron irregularidades, con nombres repetidos, candidatos excluidos y otros que declinaron, pero igualmente fueron considerados. Las boletas, ya de por sí complicadas por el número de cargos a elegir, ahora están sufriendo un proceso de retraso significativo debido a errores en su elaboración. En la recta final, los escándalos sobre los perfiles de quienes podrían convertirse en los nuevos jueces, magistrados, ministros, siguen saliendo y seguirán saliendo. Algunos de estos aspirantes tienen carpetas de investigación abiertas por delitos graves, como abuso sexual, o están vinculados al crimen organizado. Otros no cumplen con el requisito más básico, un promedio de 8 en su carrera como abogados. Esto debió de haber sido evaluado en el primer filtro de evaluación y no fue así. Noroña, Gerardo Fernández Noroña, se ha defendido asegurando que las impugnaciones vienen de aquellos que ya ocupan cargos judiciales y buscan mantenerse en sus puestos, lo cual es mentira. La mayoría de las impugnaciones, de las propuestas de candidatos impugnados, vienen apoyados por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Los mismos que ahora quieren tirar esos 26 candidatos y candidatas fueron los que los propusieron. Y ellos, este Congreso, es controlado por Morena. Ayer, el INE dijo que no,
El Consejo General del INE rechazó por unanimidad la solicitud del Senado y la Cámara de Diputados para cancelar el registro de estas 26 personas por mala reputación y por el bajo promedio académico. Los consejeros dejaron claro que ni el Senado, ni la Cámara de Diputados y ni ellos pueden hacer juicios de valor sobre las candidaturas. Si lo hicieran, afectarían de manera directa las preferencias y pudieran influir en el derecho a libre decisión del voto del ciudadano. El INE es árbitro, tampoco tiene facultades para intervenir en estas etapas. Lo que sí hicieron fue criticar a los comités evaluadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque fueron estos comités los que aprobaron la idoneidad de los aspirantes, sin tener en cuenta las irregularidades que hoy están poniendo en jaque la legitimidad de todo el proceso. Los 8 candidatos que fueron impugnados por no cumplir con el mínimo de la calificación, los 8 fueron propuestos directamente por el Poder Ejecutivo. El INE dejó claro que la responsabilidad es de los comités que aprobaron sus candidaturas, no del INE, no de los árbitros electorales. Tras esta decisión, Guadalupe Tadei, presidente del INE, recordó que la cancelación de estas candidaturas tendría que haber ocurrido hace muchos meses. Lamentó las omisiones en un proceso electoral de esta magnitud. Y aunque no se puede hacer nada por ahora, aseguró que el INE ya solicitó al Senado los expedientes completos de los más de 3,000 candidatos que competirán en la elección del 1 de junio. El miércoles 7 de mayo inició el cónclave. Menos de 48 horas después, con apenas 4 rondas de votación, los cardenales alcanzaron un consenso. La chimenea instalada en la Capilla Sixtina emitió la tradicional fumata blanca, anunciando que la Iglesia Católica tenía un nuevo papa. El elegido, un estadounidense, Robert Francis, quien decidió tomar el nombre de Leo XIV. Se convierte así en el primer ciudadano estadounidense y peruano, porque tiene nacionalidad peruana, en asumir el pontificado. La Santa Sede ha dado a conocer la agenda para los próximos días. El domingo 18 de mayo, se celebrará la misa de inicio de su pontificado en la Plaza de San Pedro. Será entonces cuando reciba el anillo del pescador y el palio, símbolo del poder pontificio. 3 días después, el 21 de mayo, el Papa León XIV encabezará su primera audiencia general con fieles. El Papa debe tomar posesión de las 4 basílicas papales de Roma. El 20 de mayo acudirá a la Basílica de San Pablo Extramuros. El 25 visitará la de San Juan de Letrán y Santa María de Mayor, donde reposan los restos de su antecesor, el Papa Francisco I. El día 24 reanudará actividades con reuniones con la Curia Romana y empleados del Estado Vaticano. Será el 10 de mayo cuando León XIV se reunirá con el Colegio Cardenalicio y el domingo 11 presidirá el rezo de Regina Coeli desde la logia central de la Basílica de San Pedro. El 12 de mayo recibirá a periodistas de diferentes partes del mundo que cubrieron el cónclave. El día 16 recibirá al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. La muerte del Papa Francisco y la elección de su sucesor también dejaron un impacto económico considerable en Roma, muy beneficioso. Según datos de Uniprensa, entre el 21 de abril y el 8 de mayo en la ciudad de Roma se recibieron casi 1 millón de peregrinos, generando un impacto económico promedio estimado arriba de los 451 millones de dólares, distribuidos entre alojamiento, gastronomía, transporte y la compra de artículos religiosos, mercancía religiosa. Con la elección del Papa León XIV, la Iglesia entra en una nueva etapa, una figura con raíces americanas, con experiencia pastoral en América Latina y con un perfil institucional cercano a la curia. Asume el pontificado en momentos complejos, marcado por tensiones internas, desafíos globales y existencias o exigencias de renovación. El día de hoy, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum desempolvó nuevamente el tema del FOAPROA. Durante su conferencia matutina, la presidenta presentó un informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, creado en los años 90 durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Notificación de que el Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el gobierno federal al otorgar su aval en las operaciones. La presidenta señaló que la deuda derivada del FOAPROA se terminará de pagar en unos cuantos añitos más.
2050. Mira, mismo año donde estará terminado en su etapa final el aeropuerto Felipe Ángeles. Adelantó que el secretario de Hacienda, el coahuilense Edgar Amador Zamora, acudirá próximamente a Palacio Nacional para dar más información al respecto, pero también subrayó la importancia de que los ciudadanos tengan acceso a toda la información que ellos consideren necesaria. En más sobre la conferencia matutina del día de hoy, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que desde enero, coincidiendo con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, a México han regresado 38,065 connacionales deportados. Hemos recibido ahí en los centros, claro, los que han querido acudir, los hemos recibido con calidez y humanismo a más de 14,300 de nuestros paisanos y paisanas, a quienes se han brindado más de 129,000 servicios. La funcionaria explicó que este flujo es atendido bajo el programa México Te Abraza, que involucra a 34 dependencias del gobierno federal. Según Rosa Isela, hay más de 20,500 personas de estos repatriados que ya fueron afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Algunos otros han recibido la tarjeta del bienestar paisano con un apoyo económico de 2,000 pesos para facilitar el traslado hacia su lugar de origen. Y vámonos ahora con información en materia de seguridad. El día de hoy, Leslie N., alias La Güera, presunta operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, fue liberada esta madrugada tras no ser vinculada a proceso. Durante una audiencia de más de 10 horas en Morelia, un juez federal ordenó la nulidad de los indicios asegurados y su liberación inmediata, al considerar que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas necesarias para su detención y vinculación. Según su defensa, la defensa de La Güera, en la audiencia se revisaron videos de seguridad y declaraciones relacionadas con el cateo que llevó a su captura. La Güera fue detenida el pasado 1 de mayo en Guadacareo, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales. En ese momento fue asegurada junto con otra mujer y presuntamente portaban varias dosis de metanfetaminas. En otra información, Andrés N., hijo de Manuel Ancira, exdirectivo de Altos Hornos de México, fue vinculado a proceso e ingresado al penal de Apodaca, Nuevo León, acusado de fraude por 10 millonzucos de dólares. La detención ocurrió el pasado 28 de abril en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando este personaje se trasladaba o arribaba desde San Antonio, Texas, donde reside. Según la Fiscalía, junto con otro implicado identificado como Manuel N., habría engañado a una víctima con una falsa inversión en una empresa de transporte y almacenamiento de hidrocarburos inexistentes llamadas Transportes Ancira SADCB, prometiendo altos rendimientos y acciones a cambio de dinero. Para convencer a las víctimas mostraron imágenes, oficinas y una flota de trailers ofreciendo el 15% de rendimiento anual y el 25% de las acciones de la empresa después de un año. La víctima, confiando en la promesa, firmó un contrato de inversión inmediata y desembolsó 10 millones de dólares. Al no recibir respuestas tras de un año, la persona afectada descubrió que la empresa no estaba registrada legalmente. El juez consideró sólidas las pruebas y dictó prisión preventiva justificada. La investigación sigue abierta y las autoridades buscan a otros posibles responsables o involucrados. En información del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó el día de hoy que podría reducir los aranceles a productos chinos al 80%, en el marco de las negociaciones comerciales que se celebran este fin de semana en Suiza. A través de su plataforma social, escribió: 80% de aranceles a China parece correcto. Una reducción significativa frente a los actuales gravámenes que van desde el 145% y en algunos casos hasta el 245%. El mandatario señaló que la decisión final dependerá del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien encabezará la delegación estadounidense. Por parte de China participará el vicepresidente ministro He Lifeng. En otro mensaje, Trump exigió a China abrir el mercado a los productos estadounidenses. Sí, lo está escuchando bien usted. Y calificó que los mercados cerrados no son modelos funcionales. Así es. Las declaraciones ocurren un día después de anunciar un acuerdo comercial con el Reino Unido, el primero desde el inicio de su nueva ofensiva arancelaria. Donald Trump aseguró que espera alcanzar un pronto acuerdo similar con la Unión Europea y con China. Y vámonos con más información de Estados Unidos. La Cámara de Representantes de aquel país de mayoría republicana aprobó el jueves un proyecto para cambiarle el nombre al Golfo de México.
La Cámara de Representantes confirmó que ahora se llamará para ellos Golfo de América, en línea con una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. La propuesta, impulsada por la congresista Marjorie Taylor Greene, ordena a las agencias federales actualizar los documentos y mapas oficiales con el nuevo nombre. Sin embargo, hay que dejar claro, esta modificación solo tendría efecto dentro del territorio estadounidense, ya que ni México ni los organismos internacionales están obligados a acatar esta indicación. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que este viernes, que en su conferencia matutina, que ya presentó su gobierno una demanda formal a la empresa tecnológica Google por denominar Golfo de América al Golfo de México en sus mapas en Estados Unidos, tras la orden del mandatario estadounidense Donald Trump. Ya ha demandado, ya hubo una primera resolución y se está esperando. ¿Qué decimos nosotros? Para repetirlo nuevamente, lo único que queremos es que se cumpla con el decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos. El decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos sobre el Golfo nombra Golfo de América solamente a la parte que le corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, no a todo el Golfo, porque no tendría atribución para nombrar a todo el Golfo, porque esa es una atribución internacional. Entonces, lo que decimos es que Google le ponga Golfo de América donde es Golfo de América, que es la parte que le corresponde al territorio de los Estados Unidos, y le ponga Golfo de México a la parte territorial que le corresponde a México y a Cuba. La presidenta señaló que este es un tema que no ha tocado en sus conversaciones con el mandatario estadounidense e insistió en que la demanda pide restituir el nombre original en esa parte del mapa digital. Hasta ahora Google no se ha pronunciado sobre la demanda ni las acciones que tomará ante la resolución preliminar anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue todo por el día de hoy. Es viernes, no dejen de seguirnos a través de las diferentes plataformas de atiempo.tv. Si hay alguna información importante, vayan con nosotros, asistan con nosotros para que ustedes verifiquen y estén bien informados. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche por todas las plataformas de atiempo.tv. Yo soy Memo Flores y esto fue Noticias a Tiempo.